A ver. Ahí se ven las diapos, ¿verdad? Sí, sí. Perfecto, ténganle paciencia a esta señora mayor, que ya estaría Tratá de durmiendo. no morirte ahí de arriba de la computadora. Tal cual, esto lo chusmean ustedes después. Ahora volvemos a estas diapos del CD4. En principio, vamos a hablar de VIH, ¿verdad? Eh, bueno, VIH, sabemos que es un virus, ¿sí? Virus de la inmunodeficiencia humana. Es un virus ARN, ¿sí? De la familia Retroviridae y del género Lentivirus. Estas son características que tenemos que saber, que es ARN, ¿sí? Y que es de la familia Retroviridae, género Lentivirus. Hay algunas cositas que son importantes de este virus que tienen que ver con las proteínas que lo conforman. Hay varias de las proteínas que son importantes, ARN envuelto, que creo que no lo dije antes, no estoy segura. Pero hay varias de las proteínas que lo conforman que es importante que nos acordemos. En principio, va a haber proteínas que están al interior del virus que son súper importantes. ¿Por qué? Porque después cuando hablemos del tratamiento, vamos a ver que en parte de donde actúa es en estas proteínas, ¿sí? ¿Qué proteínas son estas que están como al interior? La integrasa, ¿sí? Que va a ser la que se encargue de integrar el material genético del virus, ¿sí? El ARN, con el ADN después de nuestras células. Las proteasas, ¿sí? Que van a ser las que hagan, proteasas siempre son las que lisan las proteínas, ¿sí? En este caso también van a ser importantes para el virus porque esas proteínas que vaya rompiendo después se van a usar también para poder replicar el virus, para que se pueda replicar el virus. Y la retrotranscriptasa o la transcriptasa inversa, ¿sí? ¿Les suena transcriptasa inversa con lo que vimos antes? Había aparecido ya, ¿no? Con la hepatitis B. Con la hepatitis B había aparecido ya. Eh, Acá va a haber una transcriptasa inversa, ahora igual vemos bien cómo funciona en otras diapos más adelante, pero va a actuar en un momento diferente, porque si se acuerdan, en la hepatitis, el virus de la hepatitis B es un virus ADN. Este, en cambio, es un virus ARN. Entonces va a actuar en un momento diferente, pero la lógica es exactamente igual. Ahora cuando veamos las otras diapos lo vamos a terminar de entender. Estas enzimas, estas proteínas, son esenciales para la replicación viral. Y acá también va a ir a actuar el tratamiento, en parte. Después, otras proteínas importantes de este virus, la glucoproteína de superficie GP120. GP es glucoproteína, ¿sí? Por si simplifica ahí a la memoria. La GP120 es importante y la GP41 también es importante. Ambas son proteínas de superficie, ¿sí? Y otra importante también es la proteína de la cápside P24. Esta es importante porque nos va a servir para la carga viral. La GP120 de las de superficie es la más relevante. Y estas tres también son relevantes por el tema del tratamiento, que podría llegar a ser alguna pregunta del examen. ¿Vamos bien hasta acá? Bien, perfecto. Sí, Cami, yo quería consultarte porque ahí Sí. en esa diapositiva viste que Acá. dice con origen en la célula huésped. ¿A qué se refiere? ¿En esta? Uy, se me está por apagar la compu. Claro, acá viste que dice envoltura externa bicapa lipídica con origen célula huésped Ah, de claro, GP120. porque es envuelto, viste que los virus envueltos cuando ingresan a la célula, después en el proceso, que acá lo vamos a ver bien, en el proceso de gemación, uy, esta tiene una cantidad de diapositivas tremenda. Sí, no, de todos los monos habido por haber metió Silvio acá, boludo. Tal cual. Al momento de salir,
¿sí? El virus, cuando ya se replicó, hizo toda el cachengue que hace dentro de la célula, cuando va a salir por brotación o gemación, agarra parte de la capa lipídica de la célula huésped, o sea, de la célula que infecta, y con eso se cubre. De ahí adquiere esa envoltura, ¿sí? Ahí ¿Ahí se entendí. entendió, Vero? Sí, ahí lo entendí. Perfecto. No entendía esa parte. Viene de ahí nomás, no tenía nada raro, pero sí. Bien. Voy a buscar el cargador porque me avisó la computadora que se me iba a apagar y vengo. Listo, estoy de vuelta, perdón. Bien. Después, otra cosita importante a saber es que... Ahí se me movió el mouse. A ver. Ahí está. En las células dendríticas que forman parte de la mucosa genital van a tener unos receptores que son receptores de leptina, ¿sí? Tipo C, que los pueden encontrar con este nombre de C-Sing, por las dudas lo nombramos, que lo que van a hacer es mediar la endocitosis, ¿sí? Entonces, estos receptores van a reconocer al virus, ¿sí? Va a producirse la endocitosis, ¿sí? Por la célula dendrítica, como ocurre siempre, pero no va a lograr hacer el procesamiento antigénico con el virus del VIH, ¿sí? Se va a quedar el virus, acá, en un compartimento intracelular que es no degradativo. Es decir, va a quedar en un compartimento y no se va a degradar, no va a producirse el procesamiento. Vieron que siempre que ingresaba, se reconocía un PAMP, la célula dendrítica lo reconocía, hacía un procesamiento como que lo partía en pedacitos y después agarraba un epítope antigénico y se lo presentaba al linfocito T. Eso en el caso del VIH no ocurre. No se da ese procesamiento antigénico, entonces lo que va a ocurrir es que cuando la célula dendrítica vaya a presentarle al linfocito T el virus, en vez de presentarle un epítope antigénico, le va a presentar directamente al virus. Dije el virus antes de tiempo. Pero ocurre eso, como no se procesa el virus por las características que tiene, lo que va a terminar ocurriendo es que en vez de presentar el epítope antigénico, se presenta el virus completo y por eso es que termina infectando de alguna manera el linfocito TCD4. ¿Hasta acá se entiende? Este es como el primer escalón y ahora vamos a ver qué necesita tener el CD4 para que la célula dendrítica le presente a este muchacho. ¿Hasta acá vamos bien? Esto es medio chino. Sí, perfecto. Bien, perfecto. Sí. Vamos pasito a paso. Bien. Esto es importante. Tipos de VIH tenemos dos. ¿Sí? El VIH-1 es el que nos va a importar más porque es el que está en nuestro medio. ¿Sí? Entonces es el que es responsable de la epidemia occidental, dice acá, o sea, es el que está más difundido también, fue el primero que se empezó a difundir y es el que también está más presente acá a nivel local en Argentina. Progresa un poco más rápidamente que lo que es el VIH-2, que está más anclado en África, ¿sí? Después, estos es un poco de la historia del virus, que no nos vamos a meter porque no tiene ningún sentido, no es lo más relevante. Bien, después acá ya entramos en otra parte, digamos, del cuentito del VIH que es importante, que es que dentro del VIH-1 que habíamos visto, vamos a tener dos perfiles
principales del virus. Un perfil que es, no, perdón, voy para atrás. Vamos primero a ver esto, perdón por lo desprolijo, pero vamos primero a ver esto que es como bien general y después vemos bien cómo es la presentación y todo. Esto es igual que en cualquier virus, solo que acá se va a agregar la transcriptasa inversa, ¿sí? Una vez que el virus ingresa y logra penetrar a la célula, que en este caso va a ser el linfocito TCD4, su principal, al que más va a atacar, digamos. Ahora vemos a cuál CD4 principalmente. Una vez que ingresa se va a dar, se va a dar la absorción, la penetración o fusión, que sería esto. El denudamiento, es decir, se va se va como a desmenuzar ese virus que ingresa y se va a encontrar con la transcriptasa inversa. Habíamos dicho que este era un virus ARN. Entonces, lo que va a hacer la transcriptasa inversa en este caso es transformar el ARN del virus en ADN, ¿sí? ¿Para qué hace eso? Para que pueda ingresar al núcleo y a través de la integrasa, que es esa proteína que habíamos mencionado, se pueda fusionar, si se puede integrar ese ADN viral al ADN del linfocito CD4, ¿sí? Acá se va a dar la replicación, ¿sí?, del virus, del genoma, digamos, y se va a replicar, se va a hacer también luego, una vez que egrese, la síntesis proteica, el ensamble y la brotación. Es decir, esto va a salir, ¿sí? Va a salir el virus y va a seguir infectando células. Ahora, ¿qué necesita este virus para poder ingresar? Va a necesitar poder ser reconocido por algunos receptores. ¿Qué es lo que va a reconocer? Lo que van a reconocer estos receptores, que van a ser el receptor CD4, ¿sí?, que va a estar presente en algunas células y como correceptores va a necesitar al receptor de quimiosinas. ¿Qué es lo que van a reconocer estos receptores? Siempre los receptores reconocen ligandos. ¿Cuál va a ser el ligando en este caso? La proteína 120. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Yo sé que todo esto es bastante chino. ¿Se entiende? Amigos, se te está escuchando un audio. No sé si querés que lo escuchemos todos. A alguien se le escucha el audio. Pero ¿podés volver a repetir, porfi, Cami? ¿Esto, Bella, de la replicación? Lo que estabas hablando recién, de la Lo de los diapositiva. receptores. De los Bien, receptores. perfecto. Esto ¿Sabes tiene que por ver... qué? Porque me quedé confundida con el receptor de la lectina tipo C. Sí, perfecto. Ahí tenemos como Eso, dos... me quedé en eso trabada. Perfecto, dos situaciones diferentes. Una cosa es lo que pasa en la célula dendrítica, que es lo que vimos ahí con el receptor de leptina. ¿Sí? El receptor de leptina está en la célula dendrítica. Que eso funcione, a ver, volvemos a esa diapo. Está bastante más atrás. Acá. Este es el receptor de leptina, ¿sí? De la célula dendrítica. O sea, cuando entra el virus, la célula dendrítica se lo encuentra, lo reconoce, lo endocita, pero no lo procesa. Queda en un compartimento intracelular no degradativo, ¿sí? Y entonces lo que va a ir a hacer esta célula dendrítica es presentar este virus entero. En vez de presentar un epítope antigénico, solo una partecita, va a presentar al virus, ¿sí? Entero. ¿A quién se lo va a presentar? Bueno, eso ahí tiene que ver el tropismo del virus, es decir, a qué células va a apuntar el virus. La célula que va a apuntar a atacar es más que todo el CD4. Vieron que hacemos un recuento de CD4 siempre para ir haciendo el seguimiento de la enfermedad, justamente porque empieza a bajar la cantidad de CD4, porque es la célula, una de las células a las que infecta, ¿sí? La principal célula a la que infecta, el CD4. Ahora, ¿qué cosa reconoce a este virus? Hay dos receptores que reconocen los epítopes antigénicos.
o en este caso la glucoproteína 120, que va a ser el ligando, ¿sí? Lo que reconoce al ligando, a esta glucoproteína 120, va a ser el receptor de CD4, que está presente en los linfocitos TCD4, y los correceptores de quimiosina, ¿sí? Hasta ahí, Vero, ¿se aclaró un poco más? Sí, ahí entendí. Detenidamente lo escuché, sí, entendí. Ok, entonces el de leptina lo tiene la célula dendrítica, ¿sí? Y después esa célula dendrítica va a presentar el virus entero, porque no lo procesó, al CD4. ¿Cómo hace siempre? Siempre va a ir a presentarle algo del virus, en general es un epítope antigénico, acá es el virus entero, a el linfocito T. Pero cuando se lo presenta al linfocito T, ese linfocito T tiene que reconocer algo de este virus, en este caso, para poder ingresarlo. ¿Qué va a reconocer? La glucoproteína 120, que es el ligando, sería esta naranjita que está acá. ¿Y a través de qué lo va a reconocer? Del receptor CD4 y de los correceptores de quimiosinas. El cuento se complejiza un poco más porque este correceptor de citocinas hay de dos tipos. Está el perfil 4 y el perfil 5. Eso está más clarito, creo yo, en otra diapositiva de más adelante. Acá. Bien. CD4, no, acá. Bien, CD4, receptores. CD4 tenemos en los CD4, obviamente en los linfocitos T CD4, y también tenemos en los macrófagos. Y a la vez tenemos receptores de quimiosinas, ¿sí? Perdón, lo dije mal. R5K. Dije 4, ¿no? Sí, está diciendo CD4. Sí. No, igual CD4 está bien porque es de los T, pero No, receptores eso está de bien. quimiosina 5, ahí está, tenemos en los linfocitos TCD4, pero también tenemos en los macrófagos, ¿sí? ¿En qué CD4 tenemos receptores de quimiosina 5? En los que son de memoria, ¿sí? En general, o siempre, en verdad, el virus comienza con un perfil de citosina del tipo 5, ¿sí? Después, más adelante, vira y pasa a un perfil de citosina 4, ¿sí? A usar esos receptores. ¿Se entiende hasta acá? O esa parte es medio compleja, pero en un principio va a usar a las quimiosinas 5, a los correceptores de quimiosina 5. Y después, en un momento, vira el virus y empieza a usar también a los receptores de quimiosina 4. ¿Sí? Eso en general es ya en un estadio bastante avanzado de la enfermedad. Claro, el tema es que lo primero que hace el virus siempre presenta los receptores. ¿Me pones la diapositiva de los receptores, Cami? Por favor. ¿Esta? Sí, lo que hace siempre el virus, lo primero que hace es presentar este perfil R5, ¿sí? Y que va a atacar a las células de memoria, ¿sí? Si uno no trata el virus, ¿sí? Cuando una persona no está con tratamiento antirretroviral, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Va a llegar un momento que los CD4 de memoria van a estar agotados, ¿sí? Ya no va a haber CD4 que atacar. Y en ese momento es cuando el virus vira. Por eso dice Cami que ya va a ser algo muy avanzado, porque estamos hablando seguramente de una persona sin tratamiento ya, ¿sí? Y como ya no hay CD4 de memoria para atacar, pero el virus sigue estando y sigue avanzando, solo vira y cambia a un perfil X4 y ahí empieza a atacar a los CD4 naive, ¿sí? ¿Y Que por qué? son los vírgenes. Claro, ¿y por qué es tan importante esto? ¿Y por qué tan clave? Porque imagínense que primero nos destruye la memoria, es decir, todas las defensas que nosotros ya fuimos cosechando durante nuestra vida. Y encima, si después vira y atasca a los vírgenes, nos impide a futuro generar memoria ante distintos patógenos que puedan ingresar o estar expuestos en nuestro cuerpo, ¿sí? No solo perdemos la capacidad de defendernos de una simple gripe que ya tuvimos, sino quizás alguna infección que podamos tener a futuro y no estuvimos expuestos todavía.
Listo. Ahí se entendió mejor con eso. Sí, ¿quién me dice sí? Está dormida por ahí, nada más. Bueno, sí, es un montón. Bien, esto ya Sí, vimos. pero no, re bien. Bien, bien, genial. Esto ya lo vimos. Sí, creo que lo que te falta dar es lo de las transmisiones, que eso más o menos está bien claro, no creo que haya mucho que hablar en esto. Sí, transmisión sexual, bueno, agujas, instrumentos, obviamente, también vertical. Acá sí, la leche materna es relevante, sobre todo si no hay tratamiento. Ahí lo del tratamiento podemos ver capaz. ¿No, amigo? Los antirretrovirales hay que hablar Creo que de con eso. eso ya más o menos. Eh, Perfecto, Eva, así exactamente como lo pusiste ahí, ¿sí? Los correceptores de fase temprana son los CCR5, ¿sí? Que están en los macrófagos y en los linfocitos CD4 de memoria, ¿sí? Y luego vira en la etapa tardía, en la fase tardía o aguda, ¿sí? Y empieza a atacar a los NAIVE también. Perfecto. Bueno, y después, ahí en cuanto al tratamiento, los antirretrovirales son el tratamiento, ¿sí? Que van a actuar en diferentes etapas de la replicación viral, ¿sí? Van a actuar inhibiendo inhibidores de la penetración, van a tener los antirretrovirales, que donde más van a atacar es a la glucoproteína 120, ¿sí? Va a haber inhibidores de la transcriptasa reversa, que por supuesto van a actuar sobre la transcriptasa reversa, inhibidores de la proteasa, ¿sí? Que lo que van a hacer es inhibir la síntesis proteica, van a actuar sobre la proteasa, y va a haber inhibidores de la integrasa, que lo que van a hacer es inhibir esta unión, si se quiere, esta integración del ADN viral con el ADN del linfocito que está infectando, ¿sí? Así es como actúan los antirretrovirales, que no curan la infección, sino que solamente la mantienen a raya, digamos, no permiten que se siga replicando el virus y que siga infectando otras células. ¿De acuerdo? Es importante saber que si la infección es indetectable, no se detecta virus, también se considera que es intransmisible. ¿Sí? Eso. Y en general, las formas de tratamiento, digamos, tenemos el tratamiento antirretroviral, que es este que veníamos mencionando, y de la misma manera que actúa el TARP, que es el tratamiento antirretroviral, también tenemos dos presentaciones, una que es la preexposición, que se puede usar para prevenir el VIH, por ejemplo, es algo que suelen usar las personas que son trabajadoras sexuales, para cuidarse ante la exposición a sexo sin método de barrera. O también está la profilaxis de emergencia, ¿sí? O post-exposición también se le dice, que dentro de las 72 horas posteriores a una posible exposición al VIH nos va a proteger de la transmisión del virus, ¿sí? Esto es algo que, no sé, si tuve por ejemplo, contacto con alguna aguja de una persona que no sé si tiene VIH o no, o que sé que tiene VIH, puedo ir a pedir la profilaxis post-exposición, o si tuve sexo y no me cuidé con ningún método de barrera y no sé si la otra persona puede tener VIH o no, puedo ir a pedir la profilaxis post-exposición, ¿sí? En los abusos sexuales también se utiliza En abusos, mucho. también en casos de abuso, recontra. Lo que tiene de complejo es que es esto que tiene que ser en las 72 horas posteriores, pero es un recurso súper valioso, ¿no? Bueno, y después de métodos diagnósticos en sí, acá es como que hay un poco de polémica en lo que vimos en las diferentes materias, porque cada materia usó un algoritmo diferente, pero en términos generales lo que nos tenemos que quedar
parabases, que es lo que más hizo hincapié Silvia al menos, es que con 2 métodos de screening positivos, que los métodos de screening son estos: ELISA, aglutinación de partículas y test rápido, con 2 de estos test, cualquiera sea positivos, yo necesito confirmar ese resultado. O sea, acá es altamente probable, si tengo 2 positivos, que sea positivo, pero igualmente lo confirmo con carga viral. Si está detectable, el diagnóstico está confirmado. Y si no es detectable, en principio no habría infección, ¿sí? Acá en el algoritmo aparece Western blot, pero no es lo que trabajamos en clase. Entonces nos quedamos más que nada, si no es detectable, vamos a seguir la carga viral, y si vuelve a dar negativo, ya medio que descartamos. Pero, pero bueno, sí. ¿Me escuchás? Silvia en el repaso fue bien clara con eso. Dijo, no se usa Western blot. Sí, dijo, solo carga viral. Si hubo 2 pruebas positivas, se utiliza carga viral, ¿sí? Donde hubo 2 pruebas positivas que pueden ser test rápido, ¿sí? Aglutinación o ELISA, ¿sí? En el caso de que cualquiera de estas tengamos 2 positivas, se usa carga viral. Si la carga viral es indetectable, se espera un tiempo, aproximadamente un mes, ¿sí? Y se vuelve a realizar. Si ahí da de vuelta negativa, directamente se descarta negativo, o bueno, en el caso que en alguna de las cargas virales dé positivo, ya se lo diagnostica con HIV. Por más que sea una carga viral baja, ¿sí? No importa Sí. la cantidad de carga viral, una vez que está, es positivo. Sí, es un poco polémico que esté en la diapo. En la profe de Morfo, por ejemplo, nos había explicado otra cosa. Yo lo único que digo, Bueno, porque yo estuve en el repaso y fue muy genial. clara con eso. Listo, ¿sí? perfecto. Estamos Es con más, cualquiera que le quiso decir otra cosa, dijo, no. Western blot no se usa más, dijo. Bueno, ¿sí? listo, nos quedamos con ese mensaje. Sí. Y algo también, no sé si lo dijiste, lo del recuento de los CD4, No. menor a 200 SIDA, ¿sí? O infecciones oportunistas SIDA, ¿sí? Sí, no, eso Siempre no se lo pone hablamos por tanto. arriba de los 500. Está esta clasificación, digamos que es por los estadios clínicos. La clasificación A, digamos, es cuando hay una infección asintomática o una infección aguda. En la infección aguda, a veces, no siempre, pero hay un 30% de los casos en donde se da una linfadenopatía generalizada, es decir, los ganglios están agrandados de tamaño, ¿sí? A nivel generalizado. Eso es un estadio clínico, en general o asintomático, o puede presentar esta presentación clínica de linfadenopatía generalizada. Después, la categoría B tiene que ver con infecciones crónicas que no sean, o sea, con infecciones asociadas, digamos, y la C ya son infecciones oportunistas que se relacionan siempre con lo que es SIDA, ¿sí? Entonces, en sí, el A3, el B3, el C3, el C2 y el C1, todos estos son SIDA, por lo que vimos en clase. Ya sea que estoy en una infección asintomática, pero tengo un recuento menor a 200 de CD4, va a ser SIDA. Siempre que tengo un recuento menor a 200, va a ser SIDA, ¿sí? Sea que estoy asintomático, que tengo alguna infección asociada o que tengo una infección oportunista presente. Y después, bueno, están estas otras categorías, pero quédense en rangos generales con esto, con que si hay menos de 200 CD4, va a ser SIDA ya. Tenga síntoma, no tenga síntoma, tenga infección concomitante, tenga infección oportunista. Las oportunistas son infecciones que ya están relacionadas a lo que es SIDA, ¿sí? Son indicadoras de SIDA. Ahí podemos encontrar la tuberculosis, la toxoplasmosis cerebral, vieron que eso es algo que vimos ahí también en tamizaje bastante. Bueno, eso creo. No sé, Ser, si te parece que falta algo. No. Ahí está, justo Flor Jacobusio había puesto hace un ratito si podíamos explicar el cuadrito
de esto que estás explicando ahora, ¿sí? Quédense con eso, todos los estadios de C son SIDA, ¿sí? Esto Y sí. A3 y AB y B3, A3 y B3 son SIDA, ¿sí? Sí, Siempre. acá Y por Sergio, todos los C son SIDA porque todos, o sea, acá el C es que son infecciones oportunistas que están relacionadas ya a lo que es SIDA. consulta en el parcial que se pone A1, por ejemplo, y listo, o hay que poner otra cosa. no, por lo general los parciales no hablaron de clasificación. No, Los parciales te decían que era alguien que tenía el recuento menor a 200 o mayor a 500, ¿sí? Si a vos te decía que no tenía infección oportunista, ¿no? Y tenía mayor a 500, estás dentro de lo normal, ¿sí? En cambio, dentro de los parámetros que se busca sostener con los antirretrovirales. En cambio, si vos te mostraba a alguien que tenía menor a 200 o tenía una enfermedad oportunista en el recuento, automáticamente vos ya sabías que el diagnóstico de esa persona es SIDA, ¿sí? No es VIH. Es donde cambia de VIH a SIDA, ¿sí? claro. Ahí Eva decía, igual A1 no es SIDA, no sé por qué lo habrá dicho Evi, pero no, A1 no sería SIDA porque tenemos, en A1 tenemos, según los CD4, mayor a 500, que ya no nos habla de SIDA Y en no hay general. enfermedad oportunista. Y encima, el estadio A es cuando es asintomático o solamente hay una linfadenopatía generalizada, que es en el estadio agudo, como ahí cercano. Entonces acá A1, bajo ningún punto de vista, es SIDA, pero C1, que aunque tenga un recuento mayor a 500, ya encuentra una enfermedad oportunista, por lo tanto ya sí ahí determino SIDA, ¿sí? O considero, digamos, de manera clínica que es SIDA. Igual quédense que siempre nos buscan en los parciales ir a los extremos, ¿sí? Sí, No van a CD4. poner, tiene No, 499, no, no. no. Nos van a poner menor a 200, mayor a Menor a 500, 200. o con enfermedad oportunista o sin enfermedad oportunista. Total. Siempre que haya enfermedad oportunista, no me importa el recuento. Si hay Ujú. enfermedad oportunista, ya estamos a presencia de SIDA, ¿sí? Total. Y cuando hagamos recuento, todo lo que sea menor a 200, esté o no la enfermedad oportunista, también es SIDA. Tal Si cual. no, chive. Y enfermedades oportunistas, tuberculosis, criptococosis, toxoplasmosis cerebral. Más de eso no creo que nos mencionen si es que No, nos ni mencionan las algo. nombraron. Sí, Bueno, estamos. si no hay ninguna pregunta, corta la presentación a Micha. Vamos acá. Esto va a ser un pantallazo. Nada más, ¿sí? Ahí está, mira, Eva dio un resumen hermoso. Todas las C son SIDA y todos los tres, A3, B3, C3, son todos con recuento menor a 200, por lo tanto también es SIDA. Excelente. Perfecto. Bueno, esperen que voy para arriba un poquito. Cosas que a mí me parece importante acá entender. Si vamos a hablar solo de dengue, ¿sí? Porque no la íbamos a dar, pero bueno, aprovechamos, no sé, nos quedan unos minutos de esta llamada, no sé cuánto, pero vamos a aprovechar a hablar un poquito de lo que entra en esta llamada. Dengue. Eh, es el virus del dengue, ¿sí? ¿Sabes? Acuérdense. Perdón, ¿Qué? perdón, Ser, no, pero ¿sabes que recordé? Porque justo había del repaso, había notado más o menos lo que había dicho Silvia de vectoriales, las condiciones graves de dengue, cuándo se contagia, las características del microorganismo. Eso Sí, tengo anotado. perfecto, Vero, gracias. Vamos por eso entonces. Dengue, virus del dengue, ¿sí? Acuérdense que hay varios serotipos, del 1 al 4, DEM 1, DEM 2, DEM 3, DEM 4. El reservorio es el humano, ¿sí? La transmisión la hace el mosquito Aedes aegypti, ¿sí? Obviamente el tratamiento en este caso es sintomático, al menos que habló algo que ahora lo voy a nombrar en el caso del dengue grave, ¿sí?
Acuérdense que siempre es la hembra hematófaga, ¿sí? La que el macho no pica, ¿sí? La única que hace es la hembra, ¿sí? Algo que yo creo que estaría bueno tener, porque si habla de medidas de prevención, acuérdense que el mejor momento de la prevención y del descacharreo y de la limpieza es entre julio y septiembre, ¿sí? Donde lo único que están son los huevos, no tenemos presencia del vector, ¿sí? Entonces, inclusive en el caso que hubo para estudiar dengue, se preguntó esto: ¿cuándo haríamos la limpieza o cuáles serían nuestros métodos de prevención? ¿Sería el descacharreo? ¿En qué momento? Precisamente acá, en el escenario cero, entre julio y septiembre, ¿sí? Ese lugar es el momento en donde hay, y es más, ella hizo hincapié en que siempre hacen las campañas cuando ya está todo instalado y que no es donde se tendría que hacer, ¿sí? Obviamente la puerta de entrada es la piel, ¿sí? Se va a picar, va a provocar una inflamación. ¿Qué es lo que se inflama? ¿Qué es lo que aparece? La famosa tetrada de Celsius, ¿sí? Obviamente recordamos que es un virus. ¿Qué tipo de virus es? Es el virus del dengue, lo volvemos a repetir, DEM, esta es la abreviatura, DEM. 1, 2, 3 y 4 son los diferentes serotipos, ¿sí? El género es arbovirus, familia flavivirus, es una estructura ARN cadena simple envuelta, ¿sí? Y acá están los subtipos o serotipos, el 1, el 2, el 3 y el 4, ¿sí? Eh, Sabemos que va a tener muchas proteínas no estructurales, ¿sí? Pero nosotros la que nos va a importar, acuérdense de esta, NS1. ¿Por qué? Porque la NS1 la podemos encontrar presente cuando todavía ni siquiera tenemos síntomas, ¿sí? Del virus, ¿sí? Es una proteína que genera daño endotelial y es una de las gran causantes, ¿sí? Del dengue grave, ¿sí? Porque según las concentraciones que se midan de esta proteína en sangre, la cantidad que haya nos va a dar la viralidad, ¿sí? La fuerza que tiene el virus, ¿sí? Bueno, saber que es endémica, ¿sí? Que es algo endémico del lugar, ¿sí? Eh, no vamos a entrar mucho en esto, acordarse de cosas claves, síntomas, ¿sí? Fiebre, cefalea, mialgia, esa fiebre quebrantahuesos hizo hincapié Silvia en tener en cuenta, ¿sí? Que vamos a hacer el dolor en la visión, ¿sí? El malestar, ¿sí? Dijo que muy pocas veces podía dar exantema, pero podía aparecer, ¿sí? Y en el caso de que se haga hemorrágico, ¿sí? Vamos a tener trombocitopenia y petequias. Ahora vamos a entrar un poquito más en esto. Entonces, paciente con fiebre quebranta huesos o fiebre elevada que no desciende, que no responde, ¿sí? Eh, que tiene mialgia, que tiene astralgia, que puede llegar a tener un exantema, ¿sí? Y debido a la etapa epidemiológica del lugar o que hizo viajes a algún lugar, ¿sí? Que es endémico también, vamos a considerar el dengue, ¿sí? Obviamente esto hay que hacer PCR, ¿sí? Para ver. Y lo que se busca principalmente cuando se hacen los estudios es esa proteína que habíamos visto, la NS1, porque está presente, es una proteína no estructural que está presente desde el inicio que el virus ingresa al cuerpo, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos la NS1 presente en el estudio, automáticamente ya es una confirmatoria de dengue, ¿sí? Algo que aclaró también, estoy tratando de ir haciendo memoria a medida que voy viendo las diapositivas en la clase, algo que aclaró también es que es sumamente importante estar hidratado, porque la primera etapa, los primeros días, a presentar fiebre muy alta, extremadamente alta, y que además no desiste, eh, el no hidratarse puede provocar una deshidratación severa, ¿sí? En la primera etapa, ¿sí? Y esto también nos puede llevar a un shock, ¿sí? Hemodinámico, ¿sí? Debido a la deshidratación que tengamos, ¿sí? Normalmente esto sucede en la etapa febril, en la primera parte, ¿sí? De esto. Acá hablo un Amigo, poquito, ahí, perdón, Eva sí. preguntó, entonces si tenemos NS1 positivo en dengue, ¿es grave sí o sí? No, No, es dengue. claro, es dengue Depende en la fase aguda. cantidad, depende la cantidad que haya, nos va a dar la viremia del virus. Pero en realidad lo que es grave
va a estar destinado por otra cosa que ahora lo vamos a hablar. A vos que vos tengas NS1 en el cuerpo, te indica que es dengue positivo, ¿sí? Y es fundamental acordarse esta proteína porque es como la que nos va a dar el positivo para dengue y aparte es la que hace el desastre dentro del cuerpo, ¿sí? Ahora lo vamos a aclarar un poquito cuando aparezca la vía positiva, ¿sí? Ven, acá tenemos dengue clásico y dengue grave. ¿Cómo diferenciar uno de otro? NS1 va a estar acá en dengue clásico y va a estar en dengue grave, ¿sí? Las diferencias. En dengue clásico tenemos cefalea y fiebre, es decir, mucho dolor de cabeza, fiebre. Puede haber algún sangrado de encía, nariz o ojos, es algo mínimo, ¿sí? Lo que puede aparecer, ¿sí? Porque esta misma NS1 que se adhiera al endotelio, ¿sí? Que genera el daño del endotelio. Acuérdense, como dice Silvia, todo se da por receptores y por ligandos, ¿sí? Y en este caso, la NS1 no solo tiene la capacidad de adherirse al endotelio y generar algunos microsangrados, sino que también tiene la capacidad de adherirse a los megacariocitos, que son las células que van a dar conformación a las plaquetas, es decir, que empieza a generar que no se generen plaquetas. Entonces empieza a hacer trombocitopenia, empieza a bajar el nivel de plaquetas que el cuerpo puede generar, ¿sí? Por eso es tan importante la NS1, ¿sí? Entonces, lo primero que va a haber son pequeños sangrados de encía y nariz, en donde empezamos a tener quizás los primeros problemas a nivel plaquetario que no son graves, ¿sí? Miren, ven acá, leucopenia, trombocitopenia, ¿sí? Exantemas pueden aparecer, ¿sí? Algunas petequias, ¿sí? Yo igual si me aparecen petequias y exantemas ya pensaría en algo más de este lado, más grave. Porque acá lo asocia al grave solo al hemorrágico, ¿sí? Pero esto Silvia lo dejó bien en claro. Las petequias suelen aparecer cuando ya el dengue se pasa a ser dengue grave, ¿sí? Lo más clave es esto: astralgia, mialgia, fiebre que levanta huesos, ¿sí? Y el dolor, la cefalea intensa, ¿sí? Bueno, lo mismo de siempre. Ven acá, viral aparece al principio. Fíjense acá la proteína NS1. Miren cómo está desde casi el principio del contagio. Apenas entra el virus, ahí nomás empieza este amarillo que es la NS1. Secretet, dice, ¿ves? Es decir, se está secretando proteína NS1. Y fíjense que mucho después empieza la IgM a trabajar, ¿sí? Y mucho más después la IgG. Entonces, por eso es importante esta NS1, porque inclusive cuando recién comienza la primera etapa, ¿sí? Ya uno ya puede detectar que está el virus presente, ¿sí? Y algo que hay que tener en cuenta, ¿sí? Existen 4 serotipos y en ninguno de los serotipos confiere inmunidad para los otros serotipos. Es decir, si yo me contagié de dengue 1, acá es prevalente el 2, ¿sí? Pero si yo me contagié de dengue 1 y después me puedo contagiar tranquilamente de dengue 2, 3 o 4, no me confiere inmunidad para los otros serotipos, ¿sí? La única que nos confiere la inmunidad después de haber tenido dengue, que es bastante completa, es la vacuna, que es la Qdenga, ¿sí? Que ahora más abajo la vamos a ver, ¿sí? Y algo que también está bueno saber y recordar es que si nos infectamos de algún tipo de flavivirus, ¿sí? O algún tipo de serotipo diferente de dengue y después nos contagiamos de otro flavivirus o de otro serotipo, la respuesta va a ser mucho más grande porque los anticuerpos tampoco pueden responder a otros serotipos, ¿sí? Por eso no hay defensa, no se genera inmunidad. Y al contrario, estos anticuerpos que se generaron van a ser facilitadores para que realmente la infección avance mucho más rápido, ¿sí? No sé si se entiende un poco esto que dije, ¿sí? Acá, por ejemplo, el dengue 1, tenemos dengue 1, se generan anticuerpos, ¿sí? Estos anticuerpos neutralizan el virus. Ahora entra dengue 2. Este anticuerpo tiene la capacidad de adherirse, pero ¿saben qué pasa? Cuando vienen las células de la inmunidad, ¿sí? En vez de este anticuerpo ser un señalador, ¿sí? Se termina adhiriendo a un receptor, ¿sí? En este caso del monocito, ¿sí? Y después,
cuando el linfocito T lo encuentre, digamos, ¿sí? Y lo trate de reconocer, lo que se va a lograr es que el linfocito T estimule al monocito a liberar todo. ¿Se acuerdan que el monocito tiene un montón de granulación que provoca una especie de alergia extremadamente alta? Bueno, estos anticuerpos que son propios acá en el inicio del dengue 1 sí pueden neutralizarlo, ¿sí? Pero en el cambio, cuando entra otro serotipo, los anticuerpos se van a unir al virus, ¿sí? Por ejemplo, DEN2 ya. Y lo que van a hacer, en vez de unirse y lograr ser eliminados, ¿sí? Al contrario, lo que se van a unir a los macrófagos, ¿sí? Acá dice monocitos, pero en realidad son macrófagos, ¿sí? Acuérdense que el monocito cuando se extravasa se convierte en macrófago. Se van a unir al macrófago. Obviamente es un virus, el macrófago no lo va a fagocitar, ¿sí? Y lo que va a hacer es que este macrófago va a facilitar la entrada de este virus a las demás células. No solo la va a facilitar, sino que la va a potenciar debido a que el macrófago va a empezar a producir citocinas e interleucinas, es decir, que va a aumentar la inflamación. ¿Por qué es importante saber esto? ¿Sí? Es importante saberlo porque esto puede generar una respuesta sistémica, ¿sí? Provocar que el dengue automáticamente, si estamos hablando que hubo un recontagio con otro serotipo, ¿sí? Se convierta en un dengue grave, ¿sí? A la segunda vez. Esto puede convertirse en un dengue grave o también puede convertirse en un dengue grave. Bueno, esto se llama potenciado por anticuerpos, ¿sí? Acá abajo está. O también puede convertirse en un dengue grave cuando la NS1, ¿sí? Es muy alta, las concentraciones de NS1 son muy altas, generan mucha hemólisis, ¿sí? Y generan mucha trombocitopenia y generan mucho sangrado, ¿sí? Esto puede provocar un dengue hemorrágico, que también es considerado un dengue grave, ¿sí? Bueno, acá lo que muestra quizás es cómo responde el cuerpo, ¿sí? A las infecciones, como la primera, ven, fíjense, miren, del día cero, la NS1 ya está presente, ¿sí? Cuando el primer síntoma que aparece es la fiebre. El primer día que uno aparece fiebre, si uno haría detección de proteína no estructural NS1 de antígeno, ya estaría presente. Podríamos diagnosticar dengue desde el primer día de la enfermedad, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando hay una infección secundaria? Es decir, que vuelve a haber un nuevo contagio, ¿sí? Y en este caso puede ser de otro serotipo, ¿sí? La respuesta inmune, a causa de lo que hablábamos recién, que está potenciada por los anticuerpos, la respuesta inmune va a ser extremadamente alta. Entonces, en realidad, la gravedad del dengue se da por la respuesta del cuerpo inmune, porque esta proteína daña tanto el endotelio, la NS1, que provoca tanto daño, que si a este daño endotelial le sumamos la respuesta inmune inflamatoria, que va a ser muy grande en una reinfección, puede provocar el dengue grave, ¿sí? Y también en el caso de que la NS1 agote la creación de plaquetas, puede provocar un dengue hemorrágico que terminaría también en un dengue grave severo, ¿sí? Bueno, acá habla de la NS1 nuevamente. Miren, es una proteína no estructural, lo que dijimos recién. Produce daño endotelial, lo que decíamos recién. Y su concentración, es decir, la cantidad que se encuentre, va a estar asociado a la gravedad, ¿sí? Era lo que hablábamos un poco recién, ¿sí? Nada, síntomas a acordarse, el hígado, ¿sí? Acuérdense que el hígado va a estar fallando, ¿sí? Principalmente por la liberación de la proteína C reactiva, que es inflamatoria, ¿sí? Esto va a ser fundamental, ¿sí? Habla de una prevención acá. Nada, esto yo ni lo tocaría, descacharreo, dar vuelta a las cosas, cepillar y limpiar los bebederos, cuidar a los bebederos de los animalitos, las piletas, ¿sí? Evitar tener plantas de agua expuestas afuera. Esto no es solo afuera, sino adentro. Acordemos que es muy común que el dengue sea de hospedero dentro de la casa, ¿sí? No suele estar en el campo, ¿sí?
Eh, acá habla de la vacuna, es tetravalente, intramuscular, sean 2 dosis por 3 meses de separado. Obviamente ya tenés que haber cursado la enfermedad, si es aconsejada para las personas que cursan la enfermedad. En el caso de las inmunocomprometidas se está empezando a dar también, lo aclaró Silvia eso, sin haber cursado la enfermedad, pero hay que llevar el tratamiento, hay, digamos, sintomáticos, tener un seguimiento, y se da a partir de los 4 años, ¿sí? Algo que dijo Silvia es que en el caso del dengue grave o severo, para evitar esta tormenta de citocinas y este desastre que generan los anticuerpos, lo que se suele hacer es el recambio de plasma, ¿sí? Pero que acá no teníamos prácticamente las máquinas que se utilizan para el recambio de plasma, entonces era muy difícil hacerlo, pero en realidad un buen tratamiento sería el recambio plasmático, en donde nosotros podíamos quitar estos anticuerpos, ¿sí? Y limpiar la sangre, por decirlo así, y volver a ingresarlo al cuerpo para que no se produzca esta respuesta tan severa en base a que ya hubo un contagio con otro flavivirus o con otro serotipo del dengue, ¿sí? En el caso de no estar vacunado, ¿sí? Bueno, nada, creo que para hacer un repaso medio a las apuradas con dengue estuvimos bien. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer, algo ahí rapidito de dengue que los pueda ayudar. Bueno, gracias a todos por quedarse a bancar No, el está trapo ahí. genial. Bueno, y antes que se vayan, les digo algo importante, muy importante para Cami, para mí. Bueno, no sé, no la quiero meter a Cami porque no le dije mucho esto. Dentro de poco, ¿vieron que hubo elecciones del ¿Qué iba a centro de decir? estudiantes? ¿Qué iba a decir? Que hubo elecciones del centro de estudiantes, bueno, ahí tengo el permiso, no se me vayan, por favor. Hubo elecciones de centro de estudiantes hace poquito, ¿sí? Eso ya terminó, que ganó el grupo La Gloriosa, bueno, no quiero meterme en ese tema porque es muy rebuscado. En 3 o 4 días hay que hacer la presentación de listas para Consejo Superior y Consejo Departamental, ¿sí? ¿Qué es esto? Es el cogobierno universitario, son los que deciden prácticamente todo. Cuando hay un proyecto de investigación o lo que sea, si hay que aprobar, lo aprueba el Consejo Superior. Si hay que modificar algo en la carrera, una vez que estemos egresados, lo decide el Consejo Superior, ¿sí? Y bueno, acá quien les habla apunta a ir a consejero superior, ¿sí? Y me encantaría también, Cami, apunta a ir al consejo departamental, ¿sí? De esto. Obviamente cuando llegue su momento vamos a necesitar de sus votos y su apoyo, su acompañamiento, si es que a ustedes les place, obviamente, y si nos creen capaces de poder abarcar esta actividad. Y algo importante es que necesitamos presentar avales. Y no es como en el centro estudiante que es sencillo presentar el aval, que cualquiera firme y ya está. No, acá para presentar un aval es un poco más privado, hay que presentar una fotocopia del DNI y la firma de las personas, ¿sí? Entonces a lo que yo voy, nos conocen hace muchos años, saben que siempre estuvimos trabajando con el estudiantado, siempre nos mantenemos así, nunca nos importó que sean o no de un partido político, por eso lo hablo para todos. Obviamente yo tengo mis ideologías, pero entiendo que nunca fue una importancia de que sean o no de un partido político para poder trabajar o que nosotros lleguemos o acompañemos. Gracias, Lore, ahí por el Siempre con Raíces. Así que nada, apuntamos a que Raíces llegue al Consejo Superior y poder generar un cambio más estructural ahí. Y nada, los que tengan ganas de mandarme al privado y confíen en nosotros la foto del DNI, sé que es un montón, suena mucho, pero si no, no podemos presentar los avales de la gente que nos acompaña. Sería la foto del DNI de la parte delantera y trasera, y yo después buscaría la manera de poder acercarme a cada uno y que nos puedan firmar, ¿sí? Esto es lo que nosotros necesitamos con Cami para poder presentarnos. Avales solamente, ¿sí? Y la única manera de conseguir los avales es con la foto del DNI y con la firma de ustedes. Tenemos 3 días más para hacerlo. La idea es que nosotros el miércoles podamos presentar todo. Así que, nada, chicos, todos los que nos crean y confíen en nosotros o nos crean capaces o nos pongan un granito de arena,
nosotros vamos a estar muy agradecidos si a mí al privado me pueden enviar esto. Va a ser totalmente privado, no se va a filtrar, todo esto se presenta directamente en la universidad, no es algo que va a andar circulando por todos lados. Y los que quieran llevarme una fotocopia, yo mañana voy a estar en la facultad en el horario del parcial, acompañando a Rola, ¿sí? Sépanlo, así que voy a andar por ahí, ¿sí? Todos los que tengan ganas, yo bienvenido, agradecido, y bueno, como siempre, gracias por todo, nos Perdón, gusta mucho lo que hacemos. ¿sí? sumo algo, amigo, que, o sea, gracias obviamente por todo. No avisamos antes nada de esto porque realmente surgió hoy, o sea, fue como muy de último momento. Nada, como que hoy tomamos todas las decisiones y se dio como todo muy rápido, mucho más rápido de lo que hubiésemos pensado que se podía llegar a dar. Y nada, por supuesto que siempre apuntamos a acompañar de la mejor manera, queremos estar en ese lugar porque también sabemos que nada, que la universidad necesita que la voz de los estudiantes y las estudiantes llegue, y son lugares importantes, ¿no? Que haya Nunca en la una voz. historia hubo alguien de salud. Nunca en la historia hubo alguien de salud totalmente, y En el Consejo Superior. en el Consejo Superior, Nunca. participar del Consejo Superior nos habilita también a poder estar en las decisiones grandes de la universidad, y en lo que es también el Consejo Departamental nos habilita a poder conversar de cerca, muy de cerca, cuestiones que son importantes de la carrera, de las carreras del Departamento de Salud, pero dentro de esas carreras obviamente está la nuestra, y entonces es importante que nuestra voz también esté ahí, y que si hay que tomar decisiones, se puedan tomar y que sean coherentes con lo que se necesita al nivel de los estudiantes. La verdad, chicos, que me felicito porque, o sea, el esfuerzo que ustedes hacen no lo hace nadie. Entonces me parece que son totalmente idóneos para esos puestos. Bueno, mañana voy más temprano, lo que pueda ayudarlos a recolectar, los ayudo. Gracias, Jimé. Chiquis, Gracias a todos. chiquis, yo tuve un problema. Cuando fui a votar, perdí mi DNI. No sé si lo perdí en la facultad o dónde lo perdí, pero todavía ni siquiera pude ir a hacer la denuncia por el tema de los parciales. Así que tengo el viejito, no sé si le sirve. Salí más joven. Sí. No, sí, sirve. Pongámosle. Lo importante. Sirve. Llévalo que sirve, ¿sí? No hay ningún Genial, problema. chicos. Y los que Genial, no puedan los hacer la felicito copia, igual. porque todos los que estén preocupados por el parcial y lo que sea, yo voy a estar ahí. Si quieren me lo dan, yo voy, hago la copia, se lo devuelvo. Si no estén cargando con esto, ¿sí? Listo. Se corta Genial. la llamada, los queremos mucho, gracias por todo. Otros Nos más, encanta hacer esto que hacemos. gracias. Besos.